Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto saludarlos. Queremos darles un especial saludo por parte de la Administración Municipal, por parte de nuestra alcaldesa Jamie Villamil, el Centro Cultural Bacatá, por supuesto el maestro Oscar Chunza, nuestro director del Centro Cultural Bacatá. Queremos darle la bienvenida a este conversatorio en la mente de una autora en el marco de nuestra Feria Internacional del Libro de Bogotá. FUNSA está siendo presente durante estos días y por supuesto tenemos unos grandes invitados. Quiero darle la bienvenida a la maestra Chari Gumeta de México, que nos está acompañando. Un aplauso para ella, por favor. Y a la maestra Alejandra Becerra de Bogotá también, que hoy nos está acompañando. Un aplauso para ella. En la moderación estará un amigo de la casa, el maestro Jorge Balbuena también, que nos está acompañando desde nuestro Centro Cultural Bacatá. Maestro Jorge, bienvenido, qué gusto verlo. A nuestras invitadas, bienvenidas, y a las personas también que ya están con nosotros, bienvenidos. Andrés, muchas gracias, muy buenas tardes, un cordial saludo a todo este bello público que hoy nos acompaña. Qué alegría ver a FUNSA aquí presente en nuestra Feria Internacional del Libro de Bogotá, un evento ya emblemático a nivel internacional, continental. Y pues aquí, hoy, en toda esta tarde, FUNSA estará presentando sus voces, sus autores, sus diferentes expresiones culturales que tenemos allí también. Entonces, bueno, en FUNSA les cuento, tenemos un programa muy querido, ya también emblemático, importante, que se llama En la mente de un autor. Y hoy vamos a hablar de la mente de una autora. Hoy tendremos a dos voces muy queridas que resuenan en la actualidad por sus recientes libros y sobre todo porque sus exploraciones estéticas están muy signadas por las nuevas búsquedas, por nuevos enfoques, problemáticas y dinámicas que tenemos en las diferentes artes y que por supuesto en la poesía también se revelan. Ella es Chari Gumeta, que viene, pues, como ya lo decía Andrés, desde México, de la cual leeré también su biografía. Y tenemos a Alejandra Becerra, que en esta feria está presentando su ópera prima. Ella ha estado en diferentes recitales, revistas, talleres, haciendo diferentes actividades y en esta ocasión está presentando su libro En otros bosques. Así que empezaré leyendo la nota biográfica de Alejandra Becerra, que es una de las autoras invitadas a nuestro espacio En la mente de una autora. Alejandra Becerra nació en Bogotá en el año de 1992. Ella ha sido incluida en diversas antologías de poesía, entre ellas 20 voces emergentes, poesía colombiana del siglo XXI, editorial Exilio 2023. También está en la antología de La Resistencia de la editorial Escarabajo 2021 y ha participado en los festivales literarios El Poeta Tiene la Palabra y Ojo en la Tinta, Festival de Poesía y Narrativa. Sus poemas han sido publicados en distintas revistas como Kira Medios, Círculo de Poesía, La Raíz Invertida y Revista Occidente 21. Bienvenida, Alejandra, qué alegría tenerte aquí en la mente de una autora, el espacio literario también funsano. Muchas gracias. Y tenemos también a Chari Gumeta. Ella nació en Chiapas, México, es poeta indígena, promotora cultural de arte y literatura. Entre sus libros de poesía se encuentran Veneno para la ausencia, del 2012, Perlas de obsidiana, del 2014, Poemas muy violetas, 2015, Como quien mira por primera vez un unicornio, 2015, Como plumas de pájaro, del 2016 y Despatriados, del 2018, así como de los libros Investigación, Chiapas, Síntesis Histórica, País de los Mayas, Tierra del Mestizo, del año 1982, y Joaquín Miguel Gutiérrez, Síntesis Biográfica, del año 2016. Sus textos son parte de la Cátedra de Literatura de la Universidad Hunter College de Nueva York. Actualmente coordina el Festival Internacional de Poesía Contemporánea de San Cristóbal de las Casas de Chiapas y el Festival Internacional Multidisciplinario Proyecto POSH. Hoy hablaremos de estas dos obras en particular, una que es También en el sur se matan palomas, de Chari Gumeta, y En otros bosques, de Alejandra Becerra, publicados por la editorial La Raíz Invertida. Uno ya que lleva algunos años en movimiento, ha tenido sus reediciones, se ha distribuido muy bien en distintas partes en todo el continente, y uno que es muy reciente. Pero bueno, aprovecho antes de empezar en saludar por supuesto a los integrantes de los diversos talleres de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bogotá, quienes hacen parte de los programas de lectura y escritura del Biblioparque Marqués de San Jorge, a todos los equipos, coordinadores, por supuesto al maestro Oscar Chunza, director del Centro Cultural Bogotá, y a todos los acompañantes, personas que vienen a escuchar este conversatorio. Bueno, Alejandra, empecemos contigo. Estamos en la Feria del Libro, es tu nuevo, tu texto, no tu nuevo texto porque vienes trabajando de varios años. ¿En qué momento decides pues que ya es
la hora de publicar en otros bosques? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por el espacio. Estoy completamente agradecida de estar con una mujer maravillosa en sus letras, en su palabra, como lo es Chari. Y precisamente En otros bosques fue ni siquiera un impulso mío, sino de alguien más que se lo agradezco un montón, que fue Laura Castillo. El año pasado tuve la oportunidad de ir a México a un festival en Zamora y ella me decía como usted tiene que llevar un libro porque cómo se va a mostrar y yo no tengo ningún poema, ya claro que sí tienes poemas, va a ser un fanzine y escogí unos poemas pequeños, poquitos, y a la final terminó llamándose libro porque todos se tejían entre ellos los temas y aunque es pequeño, tiene las palabras adecuadas que yo querría haber publicado en algún momento. Qué bueno, porque has estado muy vigente en el movimiento literario colombiano y qué interesante, te felicito también por En otros bosques. Y la pregunta para Chari también es a propósito de también en el sur se matan palomas. Después de este libro han aparecido otras obras tuyas, has estado en antologías, has recorrido el mundo. Hay que decir pues que Chari, aparte de ser gestora cultural, escritora, poeta, también está muy atenta y muy presente en los festivales de literatura, siempre representando muy bien a su territorio. Y bueno, pero también en el sur se matan palomas, es una obra que sigue dando mucho de qué hablar, que sigue en la lectura de muchas personas. ¿Cómo has visto ya a la luz de todo el tiempo que ha pasado, cómo se mantiene aún esta obra presente en tu camino literario? Fíjate, bueno, antes que nada, muy agradecida, querido Jorge, por la invitación, por este espacio, pues aquí a Consulques. Muchas gracias también, querida Ale, muchas gracias por el acompañamiento y a ustedes que se dieron el tiempo para venir a escucharnos. Bueno, también en el sur se matan palomas, sigue tan vigente como el primer día que hice ese proyecto. Incluso ahorita vengo de México y me pidieron libros. Los que voy a llevar ya están vendidos. Porque aquí en México pues no hay ese libro. Entonces, o sea, me llevé primero 50, luego llevé 20, luego otros 20 y hasta ahorita pues tengo 20 recomendados y me dijeron, te los vamos a pagar para que no te olvides traerlos. Está bien. Sí, es un libro que proyecté desde 2010, empecé a hacer un proyecto sobre lo que es la migración y en 2012 me fui a vivir a la frontera de México con Guatemala y bueno, ahí tuve la oportunidad de conocer muchos migrantes, principalmente mujeres, con las que pude tener ese acercamiento, platicar. Y ahí nació la idea de hacer este libro. Al principio, cuando mostré este proyecto, fui a leer, todo el mundo me decía, ¿cómo puedes escribir esas cosas? La poesía debe ser diferente. Y yo les decía, la poesía no necesariamente tiene que ser bonita, ¿sí? La poesía para mí es un arma de denuncia. Y ya que yo soy la dueña de mi palabra, nadie me va a callar y lo voy a decir. Y bueno, mucho rato no fui invitada ni a festivales, ni a lecturas, porque hacía yo ese tipo de poesía. Bueno, ahora todos escriben así, hasta los que me criticaron mucho, escriben sobre lo mismo. Y bueno, lo que a mí me llamó mucho la atención fue la violencia que sufren las mujeres migrantes de todos los países del mundo, porque quiero que sepan que en Chiapas, México, el estado donde yo vivo, ahí están las oficinas de migración donde les dan carta de refugiados. Entonces, ahí llegan de todo el mundo, de África, de Asia, de Europa, de Centroamérica, Sudamérica. Ahí pasan ellos a traer ese documento y pues se quedan mucho tiempo. Después se forman caravanas y
se van nuevamente a Estados Unidos. Pero a mí me llamaba mucho la situación de las mujeres, porque en México el feminicidio está a la orden del día, y principalmente en esa frontera, donde no es tierra de nadie. Así es que si antes mataban 4 mujeres al mes, ahora son 7. Y de esas 7, 6 son mujeres migrantes. Ahí nació pues, el deseo de escribir sobre esa situación, denunciarla, porque nadie lo dice, no lo sé por qué, pero es necesario, es visibilizar. Yo califico mi poesía como visibilización sobre esas situaciones de violencia que vivimos nosotras. Gracias, Chari. Bueno, Chari estuvo hace ya un par de años en Funza, salió encantada allí del municipio porque nos estuvo acompañando en el encuentro de bibliotecas. Hay que decir que ella también, gracias Aura, ella es bibliotecaria. Tenemos la fortuna también de que ha trabajado en las bibliotecas allí de Chiapas, en los espacios bibliotecarios. Y hay una biblioteca que lleva su nombre en Chiapas, sobre todo porque allí es un escenario donde se hablan diversas lenguas, son bibliotecas muy diversas. Se habla el tzotzil, el tojolabal, el celtal, el zoque. Bueno, hay una lista variadísima de lenguas en Chiapas que enriquece, por supuesto, la cultura y pues enriquece, imagínense ustedes, las bibliotecas cuando tienen tantas lenguas alrededor. Y ella estuvo allí también hablándonos de ese aspecto. Hay mucho por lo que podríamos hablar, pero en esta ocasión nos enfocamos precisamente en su labor poética, su labor de autoras, y tenemos aquí la publicación Cartografías del Silencio, donde también está presente Chari Gumeta. Así que les cuento que hoy a las 5 de la tarde estaremos haciendo la presentación de estas publicaciones para que no se vayan. Ahorita estamos conversando con nuestras autoras del encuentro en la mente de una autora, pero a las 5 de la tarde tendremos la presentación de esas publicaciones funzanas para que sigamos aquí en nuestro pabellón de Colsubsidio. Bueno, Alejandra y Chari, pero yo quiero que hagamos un intermedio por ahora y leamos un par de poemas. Hay un público acá que también quizá los ha leído en otros medios, quizá virtuales, pero nada mejor que tenerlas aquí presentes para degustar el lenguaje poético directamente desde sus autoras. Entonces iniciemos con Alejandra Becerra. Bueno, historia de lo cotidiano. Llevamos el mundo en la ventana. Por la calle imaginamos vidas, desayunos y fragmentos de sueño en los cuerpos de unos extraños. Avanzamos y unas ruedas consumadas al pavimento recogen las huellas que el viento le deja a los caminos. Los rostros se quedan en los semáforos, la espera se encuentra en las monedas y las aceras se hacen nudo para envejecer en los ojos de quien solo observa los escombros del tiempo. Corremos y un mundo desaparece. Los cuadros del día conmueven la memoria y dejan a través de los segundos un aliento para sobrevivir en la sombra del aire. Corremos, ignoramos otros mundos y en la mano todos los lugares rehacen la miseria del hombre. Secuencia de madres. Guárdala por 9 meses, decía la hermana. Busca en el interior el reflejo de la madre que quisiste tener en los años que fuiste niña. Traza el rostro de una vida con tu vientre y corre por el tiempo en los pasos que enseñan los hijos. Cuando estés cansada, busca en la mañana las fotografías que hicieron una vez la maternidad. En puntas, salta y alcanza los juguetes de antiguas generaciones. Con un puñado de pastas, rasga los tejidos de alguien que no puede respirar. Sostén en las piernas la fuerza para caer en las fuentes que posee la sangre en el cuerpo. Con las manos limpia esas partes que no usarás en las siguientes semanas. Con el agua en los pañuelos, recuerda que la vida se siente antes y después de una pérdida. Muchas gracias. Gracias, Aleja.
Bueno, recuerden que ella está presentando aquí su libro En otros bosques. Este libro de bolsillo, pero que tiene una riqueza enorme, sobre todo en esa contemplación estética que hace de esos instantes cotidianos, pero que también nos conmueven bastante por la manera como toca las emociones humanas. Escuchemos ahora a la poeta mexicana Chary Gumeta. Bueno, antes un comercial. Si les gustan los poemas de este libro, está en la editorial Sílaba. Ahí lo pueden conseguir. Es de La raíz invertida. Cuando fue ejecutada, su cuerpo permaneció abandonado por algún tiempo. Desde el primer día, la visitaron las moscas y las hormigas. Después vinieron los anates y los opes. Por último, la invadieron larvas y gusanos. Es la primera vez que no ha estado sola. Marcela, cuando vengan por nosotras, sacudiremos el polvo de los recuerdos sin cerrar los ojos para que permanezcan grabados en la retina. Recordaremos los días de fiesta cuando los demonios nos daban de beber licores infernales y cómo hasta el suceso menos gracioso nos hacía reír a carcajadas. Cuando vengan por nosotras, detendremos el tiempo, nos abrazaremos fuertemente y por primera vez nos diremos la verdad. Hablaremos de la lluvia que moja el pasto y del silencio que éramos cada vez que destruíamos las palabras. Cuando vengan por nosotras, amada Marcela, nos acordaremos de nuestra complicidad y de cómo el exilio no nos destruyó el corazón. Ya reunidas, nos daremos cuenta que hemos sido asesinadas. Gracias. Bueno, dos voces totalmente contemporáneas que exploran diversos lenguajes de asumir también las realidades presentes. Por un lado las migraciones, la violencia, pero también está esta necesidad de asumir las diferentes rutinas que nos traen las tecnologías, el ruido, las cotidianidades también urbanas. Bueno, en la mente de un autor, hoy en la mente de una autora, hoy en la mente de dos autoras, siempre hacemos una pregunta, porque voy analizando las suyas también, porque quisiera que del público surgieran un par de preguntas, pero nos gusta también hablar de la acción de la composición, un poco meternos en la intimidad de los escritores y conocer cómo son esas dinámicas de la escritura. ¿Cómo fue? ¿Qué hay detrás de un libro? Aquí en la feria los vemos allí en los estantes, están puestos a disposición de quienes andamos por aquí y quedamos anonadados con tanta maravilla que hay aquí en la feria, pero detrás de cada libro hay una gran historia también, de cada libro también hay una memoria que compartir. Entonces sí quisiera que nos contaran alguna experiencia, una anécdota alrededor de la composición de estos libros, cómo fue elaborar, cómo fueron escribiendo estas obras, si realmente están todas las que estaban al comienzo o eliminaron algunas, cómo fue el trabajo de composición para que ya veamos esta obra publicada aquí en la feria, cómo fue el trabajo literario de autoría de estos textos, pues que ya están siendo muy leídos en diferentes lugares. Alejandra. Bueno, inicialmente todos estos poemas que están dentro del libro han sido los que me han acompañado desde que empecé a escribir y han sido podados, guardados, recortados, odiados, amados, porque uno todo el tiempo se lee distinto. Uno no se levanta queriendo sus palabras a veces y en otros momentos se siente orgullosísimo de las palabras. Y el proceso del libro fue muy bonito, fue rápido, fue como meta, haga, quite palabras, ponga palabras, organice, póngale un nombre. Y fue bonito este ejercicio. A la hora de poner los títulos de los apartados del libro, que son 3, el primero que son los elementos del hambre, y empecé a hilar como los poemas que me hacen falta,
lo que uno siempre le dan ganas de tener todo el tiempo. El diálogo con los objetos es precisamente todo el diálogo que tengo con las lecturas. Y precisamente acá hay un poema que es inspirado en el sur, también en el sur matan palomas, y es sobre cómo somos mujeres y cómo toda la historia nos ha ultrajado el cuerpo y cómo seguimos viviendo las mismas situaciones de antes y cómo lloramos y cómo no importa. Y de ahí salió un poema que me dolió, porque ese libro me dolió bastante leerlo y fue muy conmovedor. Y ya el último, que es el último apartado, que son los elementos del insomnio, son las cosas que no me dejan dormir precisamente, y son todas las cosas que nos pasan, no solamente como mujeres, sino también como país, como Latinoamérica, como mundo, que no podemos como dejarlo a un lado, sino que tenemos que hablar de eso y tenemos que demostrarlo y tenemos que mostrarle a las nuevas generaciones qué es lo que está pasando, cómo se deben cuidar, y también cómo podemos cuidar a los otros. Entonces allí sale este libro y los comentarios, el cuidado que dio Henry, el cuidado que dio Laura, la portada que fue muy bella, que es de Paula Castillo. Fue un tratamiento precioso y fue todo lo que yo hubiera querido en un libro, así que me siento orgullosa de ver en Otros Bosques también estar con una editorial que ha sido como casi desde mucho tiempo ese veedor de mis palabras, de mis versos. Entonces estoy muy agradecida por esta edición y por En Otros Bosques. Gracias, Alejandra, que felicitarte por esta obra. Estaremos muy atentos, por supuesto, a las nuevas publicaciones. Eso siempre es muy valioso, estar atento a lo que viene después de este gran libro, que es una compilación de los poemas que ha estado trabajando durante varios años Alejandra Becerra. Bueno, tenemos también a Chari, que nos va a contar esa anécdota sobre este y otros libros. Hay que decir que Chari fue estudiante de Jaime Sabines. Ella empezó sus talleres de escritura creativa con el poeta de Tustla y con Juan Bañuelos. Estuvo allí presente con Juan Bañuelos, con Óscar Oliva, quizá una de las voces más importantes de la poesía mexicana. Ella empezó allí desde la adolescencia a ir a sus talleres, tiene unas anécdotas bellísimas que contar, y desde ahí ha empezado a pulir, a estar presente en la poesía constantemente. Hoy nos traes más libros, aparte de también En el sur se matan palomas, pero ¿qué nos puedes contar, Chari, de tus procesos de composición? ¿Qué hay detrás de tus libros? Bueno, pues cuando va uno a los talleres, yo era muy chiquita, tenía 14 años cuando inicié los talleres literarios. Cuando alguien me pregunta, ¿qué debo hacer para escribir? Vayan al taller literario, definitivamente. Ahí se hace uno poeta. Y si no se hace uno poeta, el mismo maestro te va a decir, si es mala gente, te va a decir, váyase, usted no tiene talento, como nos hacía Juan Bañuelos. Yo decía, a ver qué día me corre don Juan Bañuelos, nunca me corrió. ¿Sí? Bueno, éramos dos niñas nada más, éramos chiquitas y puros hombres, pero era un hombre muy estricto, muy estricto, porque a veces pensamos que la poesía es escribir incoherencias, y él nos decía, dejen de escribir esas cosas, la poesía también es coherente, por favor. Se enojaba muchísimo. Y también cuando nos dejaba muchos ejercicios, que pues lo presentábamos y decía, mi mujer hace mejor lista del mercado que ustedes poesía. Así nos decía y nos regañaba mucho. Y muchos pues se salían del taller, ¿sí? Ahí sí hay que saber quiénes quieren ser escritores. Y se salían porque nos regañaba mucho. Y bueno, es que el primer maestro que tuvimos era muy blandito, muy lindo, Joaquín Vázquez Aguilar. Muy lindo Joaquín. Pero él se tuvo que ir, como era actor, se fue al Teatro de la Conasupo con Heraclio Cepeda, y entonces pues ya vino don Óscar Oliva,
que él, bueno, su taller es dejar lecturas, muchas lecturas y ejercicios. Sencillo. Pero Juan Bañuelos no. Juan Bañuelos nos decía, vine a ser poetas. El que no quiera ser, que se vaya de mi clase. Él era muy estricto. Y con él estuve mucho tiempo, con él estuve 2 años. Y muchos se fueron. Cuando lo platico a veces me dicen, pero qué señor tan... No, siento que por eso cuando empecé a escribir fui muy estricta conmigo misma. Yo estudié literatura, estudié letras latinoamericanas, pero antes fui poeta, antes de estudiar la carrera. Porque don Jaime Sabines nos decía, ningún premio de poesía ni una carrera literaria los hará poetas. Lo único que los hará poeta es leer mucho y escribir. Es todo. ¿Sí? Entonces, todo eso, pues uno es chamaquita, es chiquita y empieza uno a brevar de todo eso. Cuando uno está en los talleres, uno va escribiendo y el maestro te va indicando y te dice qué poemas son publicables, cuáles no, por qué, y bueno, te da todo lo que necesitas saber sobre lo que está de tu poesía, cómo lo debes hacer, las figuras literarias que deben ir inmersas, en fin, para que sea poesía. Pero ya cuando vas a la universidad te das cuenta que no es así, sino que para hacer un libro tienes que hacer un proyecto, o sea, un libro serio tiene que ser un proyecto. Yo escribo desde los 17 años y solo tengo 7 libros y muchas recopilaciones que hacen un total de 25 libros, pero solo he escrito 7, ¿sí? Y ahí yo aprendí, teníamos un maestro que nos daba teoría literaria, que también era tremendo. Pero bueno, ahora digo gracias maestro porque yo leí muchísimo, muchísimo. Creo que en mi generación no conocíamos los poetas sudamericanos y ahí los conocimos. Yo leí ahí y me dicen, ¿cómo que lo leíste si hace cuántos años saliste de la universidad? ¿Suescún? Nicolás Suescún. Sí, ese poeta lo amé y era colombiano, igual que Gaitán y María Mercedes Carranza, eran mis favoritos. Y en mi generación la mayoría no sabíamos de esos poetas, sino por ese maestro que decía, es una vergüenza que conozcan a Shakespeare, conozcan a Herodoto y no conocen nada de Latinoamérica. 30 libros para el semestre y ensayo para cada sábado. Oiga maestro, no solo usted, pero bueno, ahora se lo agradezco mucho. Y ese maestro nos dijo, bueno, yo les voy a pedir un favor, vamos a iniciar cómo se escribe un libro. ¿A poco se puede? Claro, señorita, es una técnica. No se escribe de chile, de dulce y de manteca. Cuando uno va a hacer un libro, uno debe plantearse un proyecto. Si usted es escritor, no habrá ningún problema. Pero si no, si nada más es usted un aficionado, olvídese. Era el maestro José Luis Canchola, que en paz descanse. Entonces, él nos enseñó cómo hacer un libro, cómo formar un libro. Nos enseñó un proceso literario, un proceso de escritura que hasta la fecha yo lo uso y lo he usado en la mayoría de mis libros. Primero, ¿de qué quiero escribir? Bueno, quiero escribir sobre mi familia. Ah, bueno, platique con su familia y empiece a leer todo lo que han escrito de la familia, ¿sí? Todo, revista, libros, periódicos, todo. Y platique con su familia. Una vez que ya tiene una investigación documental y una investigación de campo, siéntese y empiece a escribir. No escriba todo de una vez, escriba 1 o 2 diarios, pero bien escritos y guárdelos. Al mes, vuélvalos a sacar. Si no le gustan, échelos a la basura y si le gustan, trabájelos.
yo no tengo muchos libros porque cada libro se lleva entre 3 y 4 años para que yo los escriba. Porque no lo sé si es un trauma, pero ese señor si van a escribir, escriban bien. Por favor, dejen los errores de sintaxis. Es horrible. Estudiaron literatura. Entonces, soy bastante exigente al ir revisando. Y bueno, todos esos libros que he escrito, la mayoría son de proyectos. Porque cuando uno es adolescente, pues no le interesa mucho la vida social o los acontecimientos que pasen en nuestro país. Nosotros vivimos la vida de jovencitos, de adolescentes, no tenemos mucha conciencia. Pero cuando ya somos mayores, cambia nuestra visión, porque empezamos a ver lo que está a nuestro alrededor. Y recuerden que el poeta escribe de lo que mira, no de lo que ve, de lo que mira. Y lo tiene enfrente. Entonces, ya miras de otra manera. ¿Por qué? Porque tu lectura, has leído mucho, has visto mucho, además de que tienes conciencia, llegas a desarrollar la conciencia. Entonces, también la forma de escritura cambia. Independientemente que, como decía don José Emilio Pacheco, un día lo fui a entrevistar, y le dije, don José Emilio, he leído toda su obra, pero el que más me gusta es Las batallas en el desierto. Y me dice, señorita, ¿qué edad tiene usted? 20 años. ¿Y qué anda leyendo a gente vieja? ¿Usted escribe? Sí, señor. Léalo, pero como algo que tenga como para usted. Yo leo a los jóvenes, porque la poesía también es dialéctica. Está en constante movimiento. No me vas a venir a escribir como escribe Manuel Acuña. No, estamos viviendo otros tiempos. Y si se dan cuenta, la poesía de José Emilio es muy, muy vigente. Muy buena poesía. Gracias. Bueno, Chari dice algo muy importante porque es esos entornos de los talleres de escritura creativa que en FUNSA están muy presentes también. En FUNSA contamos con los talleres que realiza la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá, los programas de lectura y escritura del Biblioparque Marqués de San Jorge. Este programa en el que estamos hoy, que es en la mente de un autor, es muy importante, por ejemplo, en las bibliotecas escolares. Las bibliotecas escolares que se hacen allí, que tenemos allí, realizan este encuentro con los estudiantes y leen al autor durante varios meses, y cuando el autor visita el colegio, pues es muy importante. También tenemos por allí a diferentes integrantes de los talleres. Un saludo muy especial a quienes están integrándose a la actividad, al grupo de amigos de la biblioteca, un saludo muy especial que están allí también presentes. Qué alegría pues tener toda esta comunidad también de escritores, de lectores funsanos aquí escuchando a nuestras autoras invitadas. Bueno, el tiempo se nos va acabando, pero vamos a escuchar 2 poemas más de nuestras autoras y enseguida quisiera que alguien del público hiciera alguna pregunta para nuestras autoras. Aprovechemos esta visita, esta oportunidad, y no olviden que a las 5 de la tarde tenemos la presentación de las publicaciones funsanas, la revista Alondra, la antología Sobrevivientes, la antología Cartografías del Silencio. Alejandra. Yo voy a empezar con Origen. Y si el mundo se llena de mujeres sin rostro, mujeres que mueren con el líquido al hacerse madres, mujeres que custodian el haber sido humanas para olvidar en el monte las manifestaciones de otras memorias, mujeres no mujeres que viven en los escombros de un hombre que posee los orgasmos, mujeres que escuchan las paredes y encienden en su cuerpo la marea nocturna en el vientre, mujeres que escupen el mundo en la ventana de cada viajero, que mueven los escombros en casa para permanecer, mujeres que ocultan las lecturas en su pasado, que no cuentan con las olas de su rostro, mujeres sentenciadas al olvido de sus caderas, que piden permiso para entrar, que piden derecho al salir, mujeres custodiando la libertad en la comida, mientras el mundo les niega cada rostro, mientras el mundo hace de una mujer todas las mujeres a imagen y semejanza. Mujeres idealizadas a un placer primero, a una obligación segunda y a un quehacer sin sentido, donde todas, inmersas en nuestro cuerpo de mujer,
escapamos para no recrear el antiguo camino que dejó la primera mujer sin rostro. Y una de las cosas que me hace escribir de cierta forma son las imágenes que van llegando. Y este poema, que es Secuencia de río, fue secaron el río. En una noticia, ¿cómo así que se puede secar un río? Se puede secar un río y lo pueden secar. Y fue tan doloroso para mí que empecé a buscar, y hay un grupo que se llama Siembra de Cuerpos Gramaticales, que es al que le dedico este poema, que se encargó de visibilizar que estaban secando el río Cauca y que no solamente se llevan el agua, sino se llevan la vida junto con el agua. Entonces, este poema, Secuencia de río, a siembra de cuerpos gramaticales. La gente sumergía sus manos en el barro. Los peces bailaban buscando la respiración en la tierra, daban saltos y terminaban con el dolor que intuía la muerte del agua. En los días posteriores, el gas pimienta se hizo dueño de los pulmones. Los gritos, arrojados a una autoridad sin oído, removieron el sueño. Los cuerpos tirados en el piso decidieron desaparecer en los informes de la alcaldía. En el transcurso del año, los ojos sostenían el aliento para determinar la paciencia de la siguiente manifestación. Sembrados en el puente, tuvieron las manos de aquellos a quienes la memoria no podría dejar en las cifras de un río hacinado en la hidroeléctrica. Y así mojaron los pasos, hundiendo su rostro en el lodo. Las palabras se movían, teniendo en la contemplación la corriente del Bajo Cauca. Los cuerpos cansados dejaron cada falange al desaparecer en la ingeniería fluvial del progreso. Muchas gracias. Bueno, este es el último libro, que se llama El silencio que habita la casa. Me lo publicó Amargor Ediciones en España. Gané ese fondo de publicaciones y lo voy a presentar mañana a la 1 de la tarde junto con Fabio. Dicen que eres tú. Te trajeron esta mañana. Dicen que eres tú. Jamás vi tatuajes en tu piel de palabras o figuras. Nunca me enseñaron tus ropas, tu cartera o la imagen de San Judas Tadeo que siempre llevabas en la bolsa del pantalón. Indicaron que el ADN coincide en un 70%. Dicen que eres tú, pero la incertidumbre ronda mi corazón. En el fondo presiento que un día entrarás por la puerta y nos reiremos juntos de tu entierro. Gracias. Ya no importa. Los días quemantes pasan una y otra vez encima del cuerpo. El calor inflama su rostro, sobre los huesos seca la piel. No hacen falta los sueños ni el agua para mitigar la sed. El vestido que llevas puesto no te lo quitará Marcela. No volverá a pedirte que lo devuelvas, ni a molestarse porque usa sus cosas personales. Ya no importa, no estarás más. Te has ido por un sendero desconocido. La arena del desierto cubre tus huellas. Tu partida hunde en el mar del desconsuelo a la vida. La separación es una herida pretérita, impuntual y dolorosa. Muchas gracias. Bueno, quiero pedir un fuerte aplauso para Alejandra Becerra, Chari Gumeta, que nos acompañan en esta ocasión en nuestro espacio En la mente de una autora. Hoy en la mente de dos autoras. Muchas gracias por esta bellísima
jornada, este conversatorio, que es apenas también un abrebocas de las actividades que nos trae este año FUNSA. Estar muy atentos a la agenda del Centro Cultural Bacatá. Este año tendremos nuestra Feria del Libro, nuestro Simposio de Escritura Creativa, nuestro Festival de Poesía. Hay muchas actividades en torno a la literatura, nuestro concurso de ortografía que también está allí presente. Entonces, y nuestro Festival Internacional de Arte y Cultura Saquezasipa, por supuesto que merece también otro gran aplauso en esta ocasión, ¿no? Y que lo tendremos también este año, muy atentos a las agendas que irán apareciendo también allí en las diversas redes, en las redes sociales. Y bueno, quiero dejar este último momento para una última pregunta o comentario del público porque se nos acabó el tiempo, pero tenemos a estas autoras, como dicen, en la feria, sus libros están también en las redes, podemos encontrarlas. ¿Quién quiere brevemente hacer? Bueno, tenemos 5 minutos, entonces vamos a escuchar del público. ¿Quién quiere hacer una pregunta a las autoras que responderán de forma muy puntual? A ver. ¿Quién se anima por allí? Si quieres, ven, te presto el micrófono. Ya es Pilar, que hace parte del taller de poesía Cartografías del Silencio de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Hola, buenas tardes. Bueno, me alegro mucho estar presente y escucharlas. Yo quería preguntarles cómo que las obsesiona cuando escriben, como la poesía tiene tantas relaciones con la música, entonces desde el proceso creativo yo quería preguntarles como qué es lo que más las obsesiona y cómo lo trabajan. No sé si les obsesiona más el tema o la musicalidad del poema o el ritmo, o bueno, no sé, va dirigido a eso un poco. Obsesiones, influencias, pasiones. Gracias, Pilar, por esta pregunta. Chari. Bueno, todo va junto. Como les comentaba, cuando tú tienes ya una madurez, te das cuenta de la situación que está a tu alrededor. En mi proceso creativo, como les comenté, yo hago todo un proyecto para escribir, ¿sí? Todo un proyecto. Y en ese proyecto, una vez que escribo, va inmerso todo lo que tú dices. Para que sea poesía debe tener ritmo, musicalidad y las figuras literarias. Gracias, Chari. Bueno, en mi caso sí es como hay ciertas cosas que detonan mi escritura y son momentos especiales como una palabra, un acontecimiento. Por lo menos hoy iba leyendo en el Transmilenio y pues no es común que se suba la persona que canta rap, que pide dulces, pero no una persona con un violín. Y fue como estaba leyendo un poema y dentro del poema estaba la musicalidad de lo que estaba tocando este chico. Y luego viene con una canción preciosísima y empiezo como, esos son los instantes que uno debe aprovechar para escribirlo de cierta forma o para solamente disfrutarlos y tener esa parte de poesía que la vida nos brinda. Y es como siempre estar atentos y no cansarse de asombrarse, porque cuando uno pierde el asombro, creo que pierde todo. Entonces es como de siempre que vean algo, véanlo con otros ojos, con los ojos de otra persona, pero no lo pasen como paisaje porque eso es lo que nos genera como vida, y lo que le genera vida al otro. Entonces esa capacidad de asombro, no perderla y siempre estar aprovechando esos momentos de vi esto, tengo el tiempo para apreciarlo, hágalo. Escuché esta música, me gustó bastante, me obsesioné con esto, aprovechar esos momentos de creatividad que le genera el mundo. Eso sería. Bueno, esto ha sido En la mente de una autora, en esta ocasión, en esta oportunidad, aquí en la Feria del Libro de Bogotá. Muchísimas gracias y no se vayan que en un ratico tendremos la publicación, la presentación de las publicaciones funsanas, sobrevivientes, cartografías del silencio. Los dejo pues con Andrés. Gracias, Alejandra Becerra y Chari Gumeta. Una invitación para que la sigamos leyendo. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Jorge, a ustedes que estuvieron con nosotros en este conversatorio en la mente de una autora. En unos minuticos nos volvemos a encontrar con ustedes a través de nuestras redes sociales.